Hola queridos amigos, la paz del Señor sea con cada uno de todas aquellas personas que en este momento están sintonizando la radio. Les saluda la pastora Graciela desde los estudios centrales de Radio Viva aquí en la ciudad de Madrid. Quiero compartir lo que he denominado el corazón del Evangelio. Al igual que hay principios naturales que regulan el universo, hay principios espirituales que regulan nuestra relación con Dios. Así te invito a que te quedes con nosotros, que puedas recibir estos principios que van a desvelar el corazón del Evangelio. Y queremos empezar con el primer principio, el principio del deseo y el plan de Dios. Queremos decirte en esta hora, por medio de la palabra del Señor, que Dios te ama y por lo tanto Él estableció para la humanidad un plan maravilloso. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios juntamente van con el plan de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, es muy decisiva esta escritura, este texto bíblico. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, una vida completa y con propósito en este mundo. Puesto, queridos amigos, que el plan de Dios es que disfrutes de su amor, que disfrutes de una vida en abundancia ahora mismo. Nos surge entonces la siguiente pregunta, y quizá tú también te la has hecho: ¿por qué tantas personas no tienen ni el amor ni la vida en abundante que Dios ha diseñado para la humanidad? Aquí entramos a contestarte con el segundo principio. El principio es el problema del hombre. El hombre, queridos amigos, es pecador y mediante su pecado está separado de Dios. Por lo tanto, no puede experimentar el amor ni el plan de Dios para su vida. El hombre es pecador. Por naturaleza, el hombre es pecador. En el libro de los Romanos o epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener una relación con Dios. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando también de la mujer. Estoy hablando de las personas adultas, de los jóvenes, de los adolescentes. Y puesto que el hombre fue creado, la humanidad fue creada para gozar de la relación con Dios, pero todos hemos pensado, dicho y hecho cosas que no están bien, cosas malas que desagradan a Dios y quizá a nuestros propios ojos no son tan malas, pero a los ojos de Dios son tan malas, tanto que nos ha separado de tener una relación con el Dios Santo y Poderoso. Y a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de la humanidad, la relación con Dios fue interrumpida y hemos sido, como dice la Escritura, destituidos de la gloria de Dios. El hombre, el ser humano, está separado de Dios. En Romanos 6:23, epístola de los Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, o lo que es lo mismo, la separación espiritual de Dios, y esto, la muerte espiritual, la separación de Dios es la consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestros pecados. El hombre, imagínate este cuadro, el hombre separado, en el medio un abismo, y en la otra punta está Dios. Es decir, que el pecado
ha hecho una separación, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Un gran abismo le separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida en abundancia, y por tanto intenta cruzar ese abismo de separación mediante sus propios esfuerzos, como por ejemplo buenas obras, religión, filosofía, moral, etcétera, etcétera. Y aquí, con este abismo, con esta separación, queremos entrar al tercer principio que tiene que ver con el corazón del Evangelio. El tercer principio, amigos, nos da la única solución a este problema, y es que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado una provisión de salvación. Y le hemos denominado a este principio la provisión de Dios. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer y experimentar el amor y, por supuesto, el plan de Dios para tu vida. Cristo, queridos amigos, murió en nuestro lugar. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él eternamente y para siempre. Cristo, el Cristo que quizás has visto en una película, el Cristo que has escuchado en una religión, en una iglesia, en la boca de algún amigo. La palabra Cristo es universal, porque el hecho de ir a la cruz, morir y resucitar ha hecho a día de hoy que podamos gozar de la vida eterna. Y ese es el milagro de la salvación, que Cristo resucitó. Cristo, en la epístola de 1 de Corintios, capítulo 15, del 3 al 6, dice la palabra que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras que habían sido ya profetizadas. Apareció, dice la palabra, a Cefas y después a los 12 discípulos, y después apareció a más de 500. Pero no acabó todo, amigos, en la cruz. Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, donde nos aguarda preparándonos una morada celestial para todos aquellos que creen en el plan de salvación establecido por el Dios Padre. Ahora, quizá te has preguntado, ¿cómo podemos ser salvos? Si ya te he dicho que no podemos ser por buenas obras, siendo buenas personas, siendo buenos ciudadanos, eso no te alcanza a tener la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, aquí está, en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 26 y versículo 27, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En la epístola primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vamos a imaginar un cuadro: el ser humano, el abismo y Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús les dijo: yo soy el camino. A sus discípulos les dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha preparado, amigos, un camino para que te acerques a Él. Ese puente, ese abismo fue cubierto por la obra, sacrificio, muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo. Imagínate la cruz en medio del abismo que te acerca a Cristo. Ahora mi pregunta viene: ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Estás en el lado del hombre pecador o estás en el lado del hombre perdonado por su pecado, porque ha atravesado
ese abismo confiando, creyendo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que te puede acercar al Dios Padre. Yo quiero decirte en este punto que Dios ha preparado el único camino. Si Jesucristo dijo, yo soy el camino, es que no hay otros caminos. Yo soy la verdad, es que no hay otra verdad. Esa verdad se llama Jesucristo. Esa verdad se llama sacrificio en la cruz. Por lo tanto, si no sabes qué hacer o qué escoger, a ti te toca tomar la decisión que marcará un antes y un después en tu vida. Si has de seguir o no, ya depende de tu decisión. Pero no es suficiente conocer estos 3 principios que son importantes, aún aceptarlos intelectualmente, espiritualmente, es importante. Vamos a imaginar una vez más el hombre a la derecha, caído en el pecado. Jesucristo en el abismo que separa con Dios, acercando como un puente a Dios. En este 4º principio nos lleva las Sagradas Escrituras, nos lleva a la acción. El 4º principio tiene que ver con la acción del hombre. Algo tiene que hacer el ser humano para llegar a Cristo. Y única y exclusivamente lo podemos hacer mediante el arrepentimiento. Debes arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios, puesto que no hay bueno ni uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo siguiente es reconocer que eres un pecador y acercarte a Cristo, quien llevó tus pecados, y Él te perdonará y por lo tanto Él te acercará al Dios Padre. Sin arrepentimiento solo queda la ira de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 3, os digo, no antes, dijo el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Epístola de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El corazón de Dios, amigos, demanda de una acción, y esa acción nos invita a un arrepentimiento genuino. La segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 19, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Epístola de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Señor no solamente vino a los suyos, al pueblo de Israel, el Señor extendió su gracia, su misericordia hacia el mundo entero, a los gentiles, a los que no habían conocido todavía el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5º principio nos lleva a recibir la decisión del hombre, del ser humano, de la mujer, es recibir. Debes individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Debes recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, dice San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Es necesario recibir a Cristo. A los que creen en su nombre, ¿cuál es el nombre? Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos el nombre que es Jesucristo, cuando recibimos el plan de salvación que viene por medio de Cristo, el Señor nos perdona por cuanto nos hemos arrepentido y inmediatamente somos acercados al Dios Padre y somos llamados hijos de Dios. Recibimos a Cristo ¿cómo? Mediante la fe. Todo esto que te he contado de estos principios los tienes que creer porque son Biblia, palabra de Dios. El corazón del Evangelio tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis.
está registrado un nombre que es sobre todo nombre proféticamente y se llama Jesucristo. Ese plan para la humanidad lo estamos llevando a cabo de diferentes maneras y de diferentes instrumentos que Dios está usando. Mi deber es que te acerques a Cristo mediante la palabra que te he compartido, mediante estos principios. Debes recibir a Cristo mediante la fe. Epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es verdad que una vez que aceptamos a Cristo, el testimonio de que Cristo está en nosotros se manifiesta en una vida cambiada, transformada, y por supuesto nos levantamos en nuevas obras. Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta? La puerta de tu corazón. Entraré a él, dice el Señor Jesucristo, y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué significa? Que no estarás más sola, que no estarás más solo. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios, confiar en Cristo para que Él entre en tu vida, perdone tus pecados, te dé la salvación eterna y una nueva vida, vida de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes recibir a Cristo ahora mismo mediante la oración pequeña pero poderosa, porque hará un antes y un después en tu vida. Orar, ¿qué significa? Orar significa hablar con Dios, y Dios conoce tu corazón, puesto que Él es el diseñador de tu vida. Él es el que te fabricó, por decirlo así, para que me puedas entender en un lenguaje coloquial. Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés, y tiene, por lo menos según la Biblia, tiene tanto interés en que tus palabras sean de arrepentimiento, que sean de una actitud, de un corazón sincero. La siguiente oración se sugiere a modo de guía para recibir a Cristo en su vida y obtener el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Cómo debemos orar para aquellas personas que por primera vez van a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador? Queremos ayudarte a que tomes esta decisión. Así como un día alguien también nos guió, Dios usó a un pastor, Dios usó a una pastora, Dios usó a un diácono, a un apóstol, instrumentos únicamente para manifestar la gracia, el amor y el plan de salvación para la humanidad. Un día yo también tuve que tomar la decisión que tú debes tomar si quieres tener salvación y vida eterna. ¿Y cómo lo hacemos? Hazlo de la siguiente manera. Repite esta oración con toda sinceridad. Puedes decir: amado Dios, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mis pecados y me ofreces la vida eterna. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Gracias por perdonar mis pecados y ayudarme a no seguir pecando contra ti. Acepto la fe en Jesucristo. Quiero recibir en mi vida y ahora mismo lo invito a entrar en mi vida de todo corazón. Gracias, Señor Jesús, por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Tú eres mi único Salvador y Señor. Ahora toma mi vida en tus manos y hazla abundante y útil. Hazme la persona que tú quieres que sea. Estoy dispuesto, con tu ayuda, a seguir y obedecer a Cristo como el Señor de mi vida. El Señor Jesús, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Expresa, querido amigo, esta oración con todo tu corazón. Si lo has hecho y si te lo estás pensando y quizá lo quieres dejar para más tarde, siempre podrás volver a ver y escuchar y tomar una Biblia y poder corroborar los textos bíblicos que te he dado a conocer con los pasos y beneficios que tiene la salvación única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. De seguro
Él entrará a tu vida, porque la promesa es para todos aquellos que le creen. El que cree será salvo. El que no cree, San Juan 3:17, ya ha sido condenado. Mi pregunta es, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿De qué lado quieres estar tú? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es verdad que un día moriremos de este cuerpo, pero nuestra alma seguirá viviendo porque Cristo la reclamará, porque Él murió por esa alma, para limpiarla, santificarla y sobre todo, perdonarla y acercarla al Dios Padre. ¿Qué debo hacer yo para tener esta vida eterna? El problema, amigos, es más grande que existe en el mundo de hoy. Es el pecado, que lleva a la gente al odio, a la lujuria, a la codicia, a la mentira, a la idolatría. Es el pecado. Es una enfermedad que todos tenemos, ¿verdad? Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos hemos pasado del límite, hemos quebrantado la ley. Es un camino a la muerte espiritual el pecado, a la muerte eterna y a un juicio delante de Dios. Pero Jesús dijo, yo puedo hacer algo al respecto, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo hacer de ti una nueva persona. Jesús te pide que hagas una elección. Él dijo que había dos caminos en la vida, el camino estrecho y el camino ancho, y tú debes, por lo tanto, escoger. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿En cuál de los dos estás tú? ¿A qué maestro le sirves? No hay necesidad de que seas juzgado. No tienes que ir al infierno, no tienes que estar perdido. Tu alma ha sido redimida. Alguien pagó para que tú tengas salvación y vida eterna y puedas ir al cielo. Pero primero debes arrepentirte, una vez más te lo digo. ¿De qué? De tus pecados y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de ser. Puede que no tengas el poder para hacerlo, pero si te rindes a Cristo, Él te dará el poder, porque en el libro de los Hechos capítulo 1 dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos el poder y vivir una vida abundante, una vida de victoria, libre de las ataduras del pecado. Puede que te sientas perdido, arruinado, hastiado de esta vida y no sabes qué hacer. Si le das tu vida a Cristo, en este mismo instante tendrás ayuda sobrenatural para romper esas cadenas que te atan a este mundo. Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para condenarte. Él está esperando para recibirte con misericordia, con amor, con los brazos abiertos y para perdonarte todos tus pecados, sea cual sea el pecado que hayas cometido. Hay solo unos pocos momentos en la vida cuando Jesús pasa frente a ti y toca tu puerta y tienes la mejor y más grande oportunidad como la que nadie ha tenido ni va a tener jamás. Puede que no la tengas mañana en lo que respecta a Dios. Está establecido que el ser humano nazca una vez y muera una vez y para siempre. Hoy estamos aquí, pero puede que mañana tanto tú como yo no estemos ya en este planeta Tierra. No lo sabemos. Puede que no vuelvas a escuchar el Evangelio nuevamente de la manera como te lo hemos compartido. Puede que no esté abierto para ti esta oportunidad. Por eso la invitación es una vez más, ve a Cristo mientras puedes y no lo prolongues más. Dios está esperándote para darte la bienvenida con los brazos abiertos para recibirte cuando vengas a Él con arrepentimiento y fe. Es sencillo, así tu vida puede cambiar. Todo el cielo se regocijará, porque la palabra de Dios dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Jesucristo dijo que hay fiesta en el cielo
cuando un pecador se arrepiente. Si usted ha comprendido claramente el mensaje del Evangelio de Dios, no demore la decisión que le puede hacer hijo de Dios hoy mismo. Clame a Dios para recibirlo en su vida. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Dios Padre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Apocalipsis 3:20, una vez más, te lo repetimos, he aquí, el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entrará a él y cenará con él y él conmigo. Es decir, que ya no habrá ese abismo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hoy he tomado la decisión de compartirte este mensaje porque tiene que ver con tu vida. Esperamos que el Espíritu Santo toque tu corazón con la palabra, con la enseñanza, con los textos que te hemos compartido y que tomes la mejor decisión. Nuestro deber es que oremos por ti. Nuestro anhelo es que vengas a los pies de Cristo, te conviertas a Él, seas nueva criatura nacida del agua y del Espíritu, y que un día, cuando Cristo, si no te has ido de este mundo, si aún sigues viviendo, cuando toques su trompeta, tú puedas ser como esas vírgenes sensatas que escucharon la voz de su Señor. Porque hay otra gran verdad. Cristo viene, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y solamente Cristo te puede limpiar de todo tu pecado. La oportunidad es para el mundo entero. Gracias a Dios que un día alguien nos predicó, alguien nos llevó a Jesucristo y somos personas bendecidas, prosperadas y en victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ponte en contacto con nosotros. Puedes enviarnos un mensaje al teléfono 628-742-588, mensaje de WhatsApp, o puedes dejarnos un correo electrónico enviándonos a info@radiovivefm.es. Que Dios te bendiga y esperamos saber de ti.